parece que tenemos alguna baja hoy. Hoy ha habido algún caído. Vamos a dejar un par de minutitos a los que estáis también en casa para incorporaros. Héctor, ¿me ponéis el chat cuando podáis, por favor? Eso es. Perfecto. ¿Qué estáis comiendo? Ah, mango deshidratado. De galletas no sabemos nada, ¿no? No sabemos cuándo llega. Es que es dieta toda la semana hasta el viernes. Vaya, esta semana hay dieta. Hace 15 días no había dieta. Vale, vale. Tiene una oportunidad de oro, ¿eh? Tiene una oportunidad de oro. No sabe aprovechar la oportunidad. No sabe. Ya me puedo yo desgañitar aquí. Buenas tardes, Quique. ¿Cómo estás? Ya me puedo yo desgañitar aquí hablando de marketing y de la experiencia de cliente. No, es que esta semana hay dieta. No, pero es que hago efecto premium, porque así hay como exclusividad, porque solamente tenéis acceso a las cookies que vieron. Ya. Los que la tienen. Los que tienen acceso a las cookies, ¿no, Carlota? Porque hay gente que no tiene acceso, ya lo sabemos todos. No, pero chicos, si queréis cookies, escribirme que tenemos el contacto. O sea, que para pedirte una cookie, te tengo que escribir. Vale. Sí. Está jugando con la baza de la escasez del producto. Sí. Bueno, pues son las 4:10 y bueno, pues vamos a ir arrancando. ¿Cómo lo lleváis después de 3 días hablando de automatización de procesos? Sinceros, o sea, sin problema. Es denso, ¿verdad? Es denso. Esto, tenemos que ser sinceros, la automatización de procesos no es lo más sexy del mundo, no es lo más cool, ¿no? No es lo más interesante de todo este tema. De hecho, me atrevería a decir que lo más aburridillo, vamos a dejarlo ahí, de todo lo que tiene que ver con transformación digital. Si hablamos de inteligencia artificial, claro, y te viene el otro, como vino el otro día, como hizo Ángel el otro día, y te monta un call center en 2 minutos, pues eso es distinto, ¿no? Vale, ¿qué tal ayer con...? Bueno, ahí, los que estáis con Manuel estáis progresando mucho, ¿no? Ahí os estáis pasando a la otra. Bueno, vale, hoy yo creo que la charla va a ser más ligerita, sinceramente. He intentado, además, viendo que ayer me pasé seguramente de espesura, he intentado que sea un poco más ligerita. Vamos a ver conceptos básicos de procesos. Quizá tenemos que haber empezado un poco por aquí, pero también me gustaría, vuelvo a repetir, que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que me queráis lanzar durante la charla, pues que lo hagamos. Hemos mejorado, ya no he puesto la slide blanca para no torturaros, ¿vale? Para que no os llevéis el flashazo. Entonces vamos a hablar un poco de las integraciones en términos generales, los tipos de integraciones y un poquito de seguridad y privacidad, porque cuando estáis trabajando con datos, creo que es importante que sepáis, y ya lo hemos comentado alguna vez en la clase, que hay que tener cuidado, ¿no? Porque si hay algo sensible, ahora mismo son los datos, y yo creo que cada vez más, porque de igual manera que nosotros estamos aprendiendo a hacer cosas con la inteligencia artificial, los malos también están aprendiendo a hacer cosas con la inteligencia artificial. Entonces, cada vez hay que tener más cuidado con todo lo que tiene que ver con la información, con casos de suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquito, 4 conceptos básicos sobre estos temas, ¿vale? Algo súper básico. Hemos empezado a hablar de integraciones como el que empieza a hablar del Colacao. ¿Qué es una integración? Vale, pues una integración es como crear un puente entre 2 aplicaciones, entre 2 programas que hacen algo, establecemos un puente, ¿vale? Es algo que además permite que entre las aplicaciones se hablen entre ellas.
Cuando hablamos cuando decimos que permite que se hablen entre ellas, quiere decir que tienen comunicación, y esa comunicación, luego ya lo veremos, puede ser unidireccional o puede ser bidireccional. Por ejemplo, si alguien te rellena un formulario con su nombre, con su email y su teléfono, la integración lo que te facilita es ese flujo automático de datos hacia, por ejemplo, una aplicación de CRM o un repositorio de datos. Luego ya veremos cómo los tratamos, ¿no? Pero en principio podría ser perfectamente un CRM. ¿Dónde situaríais, por ejemplo, una herramienta como Make aquí? En medio, ¿no? Es la herramienta que te facilita esa comunicación, ¿vale? Y consigue, en este caso, sin necesidad de hacer una programación, que se hablen. ¿Dónde situaríais, por ejemplo, HubSpot? El CRM, ¿vale? A esto es a lo que me refería con saber identificar, lo que comentamos antes de ayer, saber identificar qué es cada cosa y dónde va colocada. Ups. Vale, ya hemos hablado varias veces por qué son importantes no solamente la automatización, sino estas integraciones, porque se trata de ahorrar tiempo, de no copiar y pegar, no seguir copiando y pegando información y llevándote de una manera manual información de un sitio a otro. Se reducen los errores, evidentemente, cuando ya tienes una sistemática y esa sistemática, digamos, que es limpia, está asegurada y no contiene errores, la información fluye de manera automática. Si esto se produce, conseguimos que toda la experiencia, y estoy pensando por ejemplo, en formularios, en comunicaciones con cliente, se mejora, porque pones el foco en el detalle, no lo pones en el proceso. Y, por supuesto, permite escalar. Cada vez que hablamos de escalar, pues entended que es hacer algo una vez o pocas veces, pero que luego, a medida que se repite ese mismo proceso, ya no lo tienes que volver a tocar, ¿vale? ¿Cómo lo conectamos con lo que hacemos? Vuelvo otra vez al funnel, en este caso de marketing. En el proceso de ventas, por ejemplo, que vimos ayer, también con detalle, hablábamos de captación, de cualificación, de conversión y de fidelización. Las distintas aplicaciones que están en este entorno, digamos, de relación con el cliente, en este funnel, se comunican entre ellas y se pueden comunicar a través de las integraciones, insisto, con varios o distintos flujos de comunicación, tanto unidireccional como bidireccional, ¿vale? Hemos hablado también de APIs y de integraciones nativas. ¿Qué diferencia de qué hablamos cuando estamos hablando de integraciones nativas? Son las que vienen de fábrica, en las que vienen ya con la aplicación. Por ejemplo, Make ya viene preparada para conectar con HubSpot. Una aplicación que no sea nativa o que no esté preparada, que no venga con el programa, seguramente tengas que hacerla bien a través de APIs o de otro tipo de conexiones. Incluso te pueden pedir o te puede demandar una programación sobre la propia API o sobre el conector, sobre esa integración, ¿vale? Entonces hay que diferenciar entre integraciones nativas e integraciones mediante APIs que ya pueden estar personalizadas, ¿vale? Lo que decía, muy importante, las diferencias entre integraciones unidireccionales y bidireccionales. Ejemplos de formulario, perdón, de integración unidireccional, la que hemos visto, ¿no? Tienes un formulario web y termina en CRM. Integraciones bidireccionales, las que fluyen en ambas direcciones. Por ejemplo, entre un calendario y en el móvil y el que tienes en el ordenador. Ahí por detrás, aunque a nosotros nos parezca algo muy sencillo, pero cuando tú ves tu calendario en el ordenador y en el móvil, tiene dos salidas, digamos, que tiene dos sincronizaciones. ¿Por qué? Porque tú a través del móvil o bien a través del ordenador puedes también modificar ese calendario, con lo cual tienes que poder tener una entrada de datos en ese punto. Ponedme otro ejemplo de integraciones bidireccionales que se os ocurra. El ejemplo que vimos en la clase práctica con BAPI,
chequeaba si había alguna visita, le respondía. ¿Cuántas integraciones ves ahí? Buffy con Calendar y bueno, Buffy adentro tiene la inteligencia artificial también, de manera nativa, imagino. Vale. Tenemos Buffy, que es la inteligencia artificial, teníamos el Calendar y alguna más. Bueno, Make estaba en el Make, que está en medio. ¿Vale? ¿Algún ejemplo más? ¿Algo más sencillo que se os ocurra de integración bidireccional? Vamos, chicos, es jueves por la tarde, sé que estáis plena torta y esto es materia... ¿Alguien en casa? Quique, Raquel, César, que veo que estáis ahí. ¿Nada? Pues mira, integraciones, cada vez que os metéis en vuestra aplicación del banco, ¿cuántos vais al banco, a la oficina aquí? Yo de vez en cuando. ¿Vas a la oficina todavía, Rodrigo? ¿Te encanta ir a la oficina? Si no te importa contestar, ¿a qué vas al banco? ¿Qué hay en el banco que te llama la atención, mejor dicho? Ya, pero el dinero... Te sientes bien, ¿no? Entrando en el Santander o en el BBVA, el banco que toque, ¿no? Yo soy leal. Vale. Cada vez que entráis en la aplicación del banco, ahí hay decenas y decenas de integraciones bidireccionales entre las aplicaciones de cuenta, con las de las tarjetas y con lo que vosotros hacéis, evidentemente, en el móvil o en el ordenador para gestionar vuestro dinero. ¿Qué es un workflow? Insisto, a lo mejor es algo, todo esto es algo muy básico, pero que tenemos que a lo mejor que haber empezado por antes, o sea, que haberlo contado antes, porque el lunes directamente nos tiramos en plancha con Ángel a ver Make, ¿no? Y a definir precisamente flujos de trabajo. Pero un flujo de trabajo es casi como una receta de cocina. ¿Por qué? Porque necesitas una serie de ingredientes, que serían las aplicaciones, tienes un objetivo o esperas un resultado final, ¿no? Oye, voy a hacer un determinado plato y tienes una serie de pasos que tienen además una serie de tiempos, ¿no? Y de disparadores. Pues por eso, desde mi punto de vista, se asemeja un poco a una receta de cocina. Pero un workflow, y cuando os sentéis a diseñar un workflow, posiblemente una manera de aproximaros a ese proceso es pensar que es una receta de cocina. Oye, ¿qué elementos voy a necesitar aquí? Y los tienes identificados. Y luego vas conectando, haciendo esas conexiones en ese workflow hasta que tienes un resultado final, ¿no? Y luego pues, ajustas el punto de sal, si hay algún error, lo ajustas, ¿no? Vale, los componentes de un workflow. Hemos hablado de triggers, por ejemplo. Ejemplos de triggers. ¿Qué son los triggers? Bueno, de hecho, aquí hay algunos que estáis en la clase Manuel y todo esto no lo hemos visto, ¿no? ¿No lo habéis visto? Claro, es que esto es una cuestión importante. Claro, es que estoy hablando como si estuviera todo el mundo en Make, me estoy dando cuenta ahora mismo. Os pregunté, ¿por qué si estamos en una formación, la primera parte todos juntos, luego nos dividimos en dos? ¿Por qué no hacer todos todo? Sí, tienes razón. A ver, lo hablamos si quieres más tarde, pero la idea es que tengáis esa duplicidad y que luego lo vais a poder recuperar a través de los vídeos, ¿vale? Pero en eso tienes... Vale. Aprovechando la ocasión, Ramón, si tienes alguna pregunta sobre esto o quieres que profundicemos, dímelo y lo intentamos solucionar, o incluso me ofrezco a verlo individualmente contigo o con quien sea, ¿vale? Os repito. Afortunadamente, Ramón, no se hacen pruebas de calificación ni hay que corregir exámenes ni nada de estas cosas, o sea que estáis, buena noticia, estáis todos aprobados. Bueno, hago hasta ahora más o menos los que no habéis estado con... Se puede seguir, sí. ¿Se puede seguir? No. Vale. De hecho, esta parte que para los que ya están, los que han estado a lo mejor con Make y han estado con Ángel y ayer con Fernando, les puede sonar un poco ya un poco más repetido,
pero a los que no habéis estado y habéis estado con Manuel, os puede venir bien, ¿vale? Al final, como digo, y volviendo a lo de la receta, tú al diseñar ese proceso, tú vas a tener una planificación de cómo quieres que sea ese proceso y tienes varios elementos. En este caso, pues tienes los disparadores, es decir, cuando ocurre esto, ¿vale? Por ejemplo, tengo un nuevo suscriptor en una newsletter, ¿vale? Tienes una serie de acciones, es decir, a un evento A, tú procuras que haya un evento B, por ejemplo, a ese nuevo suscriptor le envías un email de bienvenida y con una serie de condiciones. Imagínate que el cliente, por lo que sea, te interesa que si es un cliente de Málaga le mandas un determinado contenido. Estos son elementos de ese workflow, pero lo que funcionan por detrás son las distintas aplicaciones. Y en este caso, cuando habéis oído hablar de Make, es la herramienta que nos permite conectar, hacer estas integraciones que estamos hablando entre las distintas aplicaciones. Es una cosa conceptualmente sencilla. Luego ponerte con ello tiene su... O sea, yo creo que es más fácil, por ejemplo, que antes. Make es una herramienta que no necesita de programación, sino que es drag and drop, que es decir, que yo arrastro y voy conectando distintos elementos, pero es verdad que cada elemento, cada aplicación tiene sus características y tiene sus componentes para configurar lo que tú quieres que haga. Yo ahí veo la complejidad, ¿no? El Ángel, que estuvo los 2 primeros días, y bueno, ayer Fernando estuvo viendo más HubSpot, que es una herramienta específica de CRM, pero Ángel, que estuvo viendo Make con nosotros los 2 primeros días, pues lo hacía como, pues eso, si eres cocinero, ¿no? Pues en la receta de la cocina coges esto, pum, 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 y lo hacía bastante rápido porque él está acostumbrado. Pero es verdad que si tienes que trabajar con ello y definir cada componente, configurar cada aplicación para que haga lo que tú estás buscando, hay una lista bastante importante de cosas que tienes que tocar y tienes que conocer bien la... Pero bueno, eso es como todo. Ayer hablamos, o decía, por ejemplo, Eduardo, que eso es como cuando te enfrentas por primera vez o te enfrentabas por primera vez a una hoja Excel. Pues lo que ves es una pantallita con cuadraditos, pero no sabes lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Pues esto es algo parecido. Yo creo que es una herramienta muy útil, que está muy bien, porque no necesitas saber programar. Es simplemente el ir colocando, definiendo el proceso y reflejar ese proceso en la herramienta, ¿vale? Pero insisto, si queréis que hablemos un poquito más en profundidad de esto, lo comentamos. Unas buenas prácticas en workflows, es uno de los principios que se utilizan muchas veces en todo esto, es el principio KISS, que yo he hecho una traducción más correcta, porque es Keep it simple, stupid, pero le he puesto Keep it simple and straightforward, que es hazlo simple y sencillo. ¿Esto qué quiere decir? Que procesos grandes, procesos amplios, es mejor que los partamos en 2 o 3 procesos para poder poner foco, poner detalle y que ese proceso esté mejor definido que si lo haces de una manera compleja. Por ejemplo, un workflow de gestión de clientes se puede dividir en la bienvenida, en el seguimiento de pedidos y en gestión de incidencias, ¿vale? En vez de empezar a tener todo un workflow entero. Defines una parte, defines otra y defines otra, poquito a poco, ¿vale? Porque es más fácil de mantener, porque es más fácil de hacer modificaciones y porque seguramente tengas menos errores en esa definición. Antes de poner en marcha cualquier proceso, cuando vayas a activar un workflow, cuando vayas a activar un proceso, tener un entorno de pruebas, no os lancéis evidentemente pues, ni a publicar en LinkedIn, ni a... uno de los ejercicios, por ejemplo, que hizo Ángel el primer día fue generar todo un proceso para tener una planificación de publicaciones en LinkedIn. Pues evidentemente lo mejor que puedes hacer es hacer unas pruebas, pero no empezar a publicar directamente. De hecho, él hizo alguna prueba que la hizo directamente y vio que no terminaba de salir, ¿no? Con un ejemplo que puso de floristería y había hecho, creo que salió la imagen, creo recordar, pero no salió el texto, ¿no? Entonces, lógicamente tienes que tener una especie de entorno de pruebas o hacer pruebas antes de meterte a producir directamente. Tener una lista de verificación
vale, funciona con los datos son válidos. ¿Qué pasa si faltan datos? ¿Qué pasa si hay datos incorrectos? Esto lo que quiere decir es que para cualquier proceso que vayas a definir, tienes que hacerte toda una serie de preguntas para intentar cubrir los posibles errores que puedan producirse en ese proceso. Es una cosa muy simple, pero te ayuda a perfeccionar ese proceso y que ese proceso no falle. Y probar con casos límites, casos de, oye, tengo un volumen muy alto de datos o volúmenes muy grandes, o mejor dicho, valores muy grandes o muy pequeños, caracteres especiales o, en este caso, por ejemplo, fechas que no son, pues imaginaros qué pasa si, pues lo típico, ¿no? El 29 de febrero, los años bisiesto. Si tú tienes todo un proceso montado pero no tienes contemplada esa casuística, que por lo general sí está contemplada porque los calendarios la contemplan, puede haber un error. Vale, si esos procesos pues son críticos para tu negocio, para tu empresa, lo mejor que puedes hacer es tener un mantenimiento y revisión, ¿vale? Yo he puesto que puedes tener revisiones semanales, comprobar, más que revisión semanal es una comprobación semanal de errores y de rendimiento, y revisar si trimestralmente necesitas modificar ese proceso. Estas son tres posibilidades, pero lo que sí es importante es que tengáis una sistemática de revisión del proceso. Porque aquí estamos diciendo que un proceso, por muy simple que sea, lo haces una vez y ya no tienes que tocarlo, pero no es del todo cierto. Imaginaros cualquier proceso que se tenga que conectar con una plataforma. Ahora ya no pasa tanto, pero antes, cuando se empezaban a hacer estas automatizaciones con aplicaciones, lo que ocurría muchas veces es, insisto, que ahora ya se hace de otra manera, pero las aplicaciones lo que hacían era directamente, por ejemplo, un ejemplo que se daba en banca. En banca hubo una temporada que los bancos lo que te decían es, oye, pásame las contraseñas de tu otro banco y yo me conecto a ese banco y me traigo toda tu información y te la presento en una posición global, en un estado de cuentas, integrando lo que tú tienes aquí con lo que tiene el otro banco. ¿Qué pasaba? Que si el otro banco modificaba por lo que fuera su login, su proceso de login, se descomponía todo el proceso, ¿vale? Esto de la automatización de procesos, evidentemente, no es una cosa de ahora, se viene haciendo hace mucho tiempo. Y este es un ejemplo de lo que pasaba antes, que ahora ya no pasa tanto porque se hace de otra manera y el login, esa conexión se puede hacer de otra manera a través de APIs, por ejemplo, pero que tengáis en cuenta que pueden suceder cosas que interrumpan el proceso y te rompan el proceso, con lo cual tienes que estar vigilando de vez en cuando, tienes que tener un sistema de revisión de que esos procesos que tú has definido sigan funcionando, ¿vale? Y esto es una buena práctica y es una recomendación de lo que podéis hacer. Y por supuesto tener una alternativa. Oye, si por lo que sea me falla ese proceso, imaginaros ya no en procesos de marketing que quizá para según qué cosas puedan ser menos críticos, pero imaginaros procesos de facturación o de gestión de nóminas, que son procesos críticos dentro de la empresa. Si te falla esa automatización, tener una alternativa. ¿Qué hago? ¿Por dónde, sabes, cómo termino de ejecutar esa operación o ese proceso que estoy planteando? Si tengo unas alarmas, definir un árbol de a quién tengo que llamar, ¿no? O a quién tengo que notificárselo. Vale, vamos a hablar un poco de seguridad y de privacidad. Lo que hablamos, no sé si era ayer o antes de ayer, sobre la sensibilidad de los datos, ¿no? Y hablamos a veces no con ligereza, ¿no? Pero que hablamos con mucha facilidad de captar datos y de captar cualquier dato, y hay que tener, por un lado, concienciación respecto a que tienes que cumplir unas normas de seguridad, tanto por la persona que te los está facilitando o la empresa que te está facilitando los datos, como por ti mismo. Cuando hablamos de datos sensibles o datos personales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, perdón, mejor dicho, dentro de datos sensibles, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay uno que evidentemente son los datos personales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con DNI, teléfono, dirección. Los datos bancarios. Cuando decimos datos bancarios, fundamentalmente números de cuenta y tarjetas. No hace falta que os cuente por qué.
información médica, ¿vale? Información médica es información sensible. Lo que tenga que ver con creencias religiosas o políticas es información sensible porque pertenecen al entorno privado o al contexto privado de las personas. Recomendaciones básicas. No solicitemos información personal si no es necesario. Puede parecer algo básico, pero hay veces que la gente no lo tiene tan claro, ¿no? Entre otras cosas porque si haces eso, tienes que informar, entre otras cosas, siempre que hay una toma de datos tienes que informar a la agencia de protección. Pero además el proceso se complica si tienes que pedir algún tipo de dato de este tipo, ¿vale? Por lo que sea. Imaginaros tarjetas o cuentas bancarias. Hay que tener cuidado cuando se piden determinados datos. Cifrar la información cuando sea posible. Es decir, en ese proceso de integración, que en principio parece fácil, que es que llevo de aquí a aquí un dato, estamos hablando de aplicaciones. Pero en ese viaje la información puede estar en un punto y donde tiene que ir a parar esa información puede estar en otro. Y en medio hay comunicaciones. Esas comunicaciones a veces pueden tener fallos de seguridad. Entonces, para meterle otra capa extra en esa integración, ese flujo de información, lo ideal es que cifréis la información. Hay métodos para cifrar esa información y que vaya codificada. Esta yo creo que también es una recomendación muy útil. Intentar evitar almacenar datos sensibles que no sean, que estén en distintos lugares, ¿vale? Cuanto más centralizado esté esa información en un sitio que esté súper seguro, mejor. No os quiero dar una charla sobre temas de seguridad y sobre protección de datos, pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando hablamos, insisto, de integraciones, estamos hablando de flujos de datos y esos datos tienen que estar protegidos. Preguntas que os podéis hacer o que se deben de hacer cuando hay información sensible que está contenida en estos procesos de integración. ¿Realmente necesitamos ese dato para el proceso que vamos a poner en marcha? Estoy pensando sobre todo en procesos con cierta sensibilidad, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con facturación, incluso con recursos humanos, con temas de, como he dicho, de nóminas, ¿no? Toda esa información es una información muy sensible y tiene que estar muy bien protegida. ¿Cómo la protegemos? ¿Cuánto tiempo guardamos los datos? Todas estas cuestiones os las tenéis que plantear porque está muy bien hacer un proceso por ejemplo, pues esto, ¿no? Hacer integraciones o hacer un proceso para hacer publicaciones en las redes sociales que no te afecta para nada, pero si os metéis en otro tipo de integraciones y os vais a plantear hacer una integración para según qué cosas, tenéis que tener en cuenta la seguridad y la privacidad de los datos. Más sobre la gestión de permisos, quién accede a qué en los datos, ¿vale? Cada herramienta tiene que tener su acceso y tiene su persona responsable y solamente tener acceso para lo que se necesita tener acceso. Estamos hablando, claro, entiendo que muchas veces estamos pensando en situaciones en las que eres tú el único que gestiona esa herramienta o gestiona esa aplicación y no es necesario tener esta gestión de permisos porque eres autónomo, pero en el momento en que tengáis gente, ya no digo que esté en vuestra empresa o que lo tengáis en una nómina, pero si podáis tener que dar acceso a un proveedor, pues tenerlo en cuenta, ¿vale? Son muchas veces las que se comparten informaciones que luego por lo que sea, pues o cambias de proveedor o cambias de contacto y ese proveedor no debería de seguir teniendo, por ejemplo, acceso a cuentas de facturación, etcétera, etcétera, ¿vale? Poneos en el caso de un proceso que tenga que ver con facturación. Ya no hablo solamente de personas, sino de que determinadas aplicaciones tengan acceso a determinada información. Por ejemplo, si la app solo necesita leer contactos, no se le dan permisos tampoco de escritura. Ya no solamente a quién o a qué se le da acceso, sino a qué tipo de información, mejor dicho, qué puede hacer con esa información, esa aplicación.
El control de accesos, por supuesto, utilizar contraseñas seguras y únicas para cada integración, revisar los permisos y esas contraseñas de vez en cuando y, como decía, revocar accesos cuando ya no se necesitan. Y también es útil mantener un registro de actividad, quién ha accedido y para qué ha accedido en la última vez, ¿vale? Este, digamos que es el lado no menos amable de las integraciones, pero vemos que las integraciones nos facilitan la vida, que las automatizaciones nos facilitan la vida, pero en procesos que, insisto, pueden ser críticos o que pueden tener datos sensibles, hay que tener cuidado y que todas estas cuestiones que en principio se pueden no tener tan presentes son muy importantes, porque una fuga o un mal acceso, digamos, a este tipo de información sensible nos puede generar un problema, dependiendo del tipo de fuga que sea de ese dato, ¿no? O de esa información nos puede generar un problema serio. Utilizar autenticación segura, usar doble factor de autenticación siempre que sea posible, no compartir credenciales entre las aplicaciones, evitar accesos a redes públicas, en fin, una serie de cuestiones que en principio parecen que son obvias, pero que luego muchos de nosotros pues utilizamos. O no tenemos tan presentes, mejor dicho. Yo, por ejemplo, el acceso a redes públicas, todo el mundo sabemos que no debemos de conectarnos a redes públicas si no tenemos unos mínimos de seguridad, pero poneros en el caso de que tenéis no sé, un listado de clientes en vuestro portátil o en vuestro ordenador. Hay redes públicas que seguramente estén más segurizadas y no pase nada, pero hay otras redes que no lo están tanto, ¿vale? Entonces, vuestro ordenador con información sensible en un momento dado puede ser susceptible de estar en peligro si estáis en una red pública. Entonces, este tipo de cosas, insisto, pueden ser muy obvias, pero que son importantes. No me voy a extender tampoco mucho aquí. Todo el tema de phishing, estafas, malware, ransomware, cómo protegerse, también está muy presente. Buenas prácticas en integraciones. Por ejemplo, utilizar protocolos seguros, utilizar conexiones cifradas, ¿no?, en la configuración. Por ejemplo, limitar el número de veces de conexiones. Porque como a veces hay fallos en esas conexiones, si tú detectas que hay un número inusual de conexiones, las puedes limitar y que a partir de un número determinado de conexiones puedas decidir que o bien salte una alerta o que se interrumpa el servicio. Mantener copias de seguridad de esas configuraciones. Y como digo, tener por un lado monitorización y por otro lado planes de respuesta sobre cualquier actividad sospechosa de las integraciones, ¿vale? Insisto sobre protección de datos. El reglamento de protección de datos es muy claro, ¿no? Tenemos que, en los procesos en los que haya implícito una solicitud de datos, tenemos que tener el consentimiento explícito del usuario. El usuario tiene derecho a que se borren sus datos y que le facilitemos información clara de qué vamos a hacer con sus datos. Insisto, sobre todo en procesos en los que estamos en un formulario pidiendo datos para generar un lead, etcétera, etcétera. No solamente está el proceso de captación de esos datos y de integración en un CRM, sino que tienes que tener en cuenta qué vas a hacer con esos datos porque se lo tienes que contar al que se lo estás pidiendo. Más cosas. Bueno, a la hora de hacer integraciones, pues aquí como siempre tienes unos costes y tienes unos beneficios. Costes de inversión inicial, ¿no? Alguien el otro día, no sé si era con Ángel también, me preguntaba, oye, ¿cuánto cuesta esto, no? Pues, ¿cuánto cuesta hacer una integración de este tipo? En el caso de, para los que no estuvisteis en la formación con Ángel, en ese caso, se estuvo hablando de, bueno, se hizo un caso práctico
y montó como una especie de centralita para una peluquería en este caso, ¿no? Entonces conectó, como comentábamos antes, una aplicación de inteligencia artificial que tenía como salida la voz con un calendario. Y Ángel llamaba por teléfono y nosotros estuvimos viendo cómo hablaba realmente con una máquina que parecía una persona y podía hacer una reserva. De hecho, había ocupado una hora concreta para que le saliera ocupada, él preguntaba por esa hora y el sistema te buscaba otra, ¿no? Alguien preguntaba respecto a ese proceso cuánto puede valer, ¿no? Porque para una peluquería, a ver, estás haciendo algo, una integración que te puede ser muy útil, pero no sabes cuánto te puede valer, ¿no? Pues tienes primero una inversión inicial, es decir, de desarrollo, de implantación de esa integración. Ahí tienes pues costes de suscripciones o licencias. Aquí hay veces que, y casi todas estas aplicaciones tienen versiones gratuitas que te dan una capacidad delimitada gratuita, y tienes que valorar que te da cada versión, si es gratuita, si es básica o si es premium. El número de tareas, por ejemplo en Make hay una limitación en el uso básico, me parece que son de 1000 operaciones, y el siguiente, en el plan de pago, pues eran 10.000, ¿no? Entonces, tenedlo en cuenta a la hora de hacer estas integraciones y del número de integraciones que estáis construyendo sobre Make. También puedes tener costes por usuarios adicionales. Tened en cuenta también el tiempo de configuración. Esto puede no ser un coste económico directo, porque si os ponéis vosotros a hacerlo, sí que lo es, o se lo podéis encargar a alguien, ¿no? Pero evidentemente es una inversión. Este tiempo de dedicación en planificar el proceso, en diseñarlo, en implementarlo y en hacer las pruebas, es tiempo y por lo tanto es coste. Y pues esto que estáis haciendo, formaros, forma parte de esa inversión que estáis haciendo de cara a una posible integración, ¿no? O de cara a vuestro proyecto. Esto como costes. Costes operativos, ¿vale? El mantenimiento regular, las actualizaciones que sean necesarias, las correcciones de errores. En costes indirectos, pues el tiempo dedicado a esa supervisión, a posibles consultorías externas que sean puntuales, y tenéis que estar atentos, oye, si esto escala, pues por ejemplo en el caso de que ponía Ángel de la peluquería, si en vez de tener una peluquería tengo varias, pues esto como escala, ¿cuál es este coste, no? Y si necesito meter nuevas funcionalidades o integraciones adicionales, ¿cuánto me va a costar? Todo esto son costes. Beneficios, que se dividen en beneficios tangibles, es decir, o bien en tiempo ahorrado o en ahorro directo, o en beneficios intangibles. Dentro de los beneficios tangibles tenemos, pues evidentemente, el ahorro de costes en horas semana en tareas manuales. En el caso de, pues por ejemplo, de este caso de la centralita, ¿no? de la aplicación para reservar hora dentro de la peluquería, pues tiempos de respuesta, ¿no? O tiempos de espera. Los menores tiempos también en la corrección de errores y, como ahorro directo, la reducción de errores más costosos, ¿no? Menos recursos necesarios y la optimización de procesos. Todo esto como parte de los beneficios tangibles. Y dentro de los intangibles, pues vamos a tener seguramente respuestas más rápidas a clientes. Volvemos al caso de la barbería. En vez de estar, oye, llamo a la peluquería y está ocupado, pues aquí vas a tener siempre una disponibilidad para atender esa llamada. Hay menos errores en el servicio y la consistencia en la atención, más luego calidad en el trabajo, menos estrés, bueno, en fin. Y como factor muy importante, estamos hablando todo el tiempo de automatización, de procesos automáticos. El factor humano es importantísimo. El otro día también en la charla con Ángel salía el caso de montó un sistema en el que lo que hacía era coger las facturas que te podían llegar a un correo, tú recibías una factura y automáticamente te la llevaba. Leía la factura a través de una aplicación, a través de un OCR,
y la organizaba en carpetas. Las carpetas se iban abriendo ellas solas, ¿no? O se generaban ellas solas. Pero hubo un caso en que decían, oye, ¿y si surge, por lo que sea, tengo una factura duplicada? Pues tienes que prever desviar de alguna manera ese proceso para que haya una supervisión de alguien, de una persona, porque por lo que sea una compañía ha habido un error en lo que sea y te están cobrando el doble. Entonces tú tienes que saber que ha habido una duplicidad de esa factura y eso no te lo va a hacer la máquina seguramente, o puede hacerlo, pero no vas a saber cómo continuar el proceso porque no sabemos el origen de por qué se ha duplicado esa factura. Entonces la supervisión humana en todo caso es importante. Y lo demás, nada, tenerlo en cuenta en que el papel, si hay un equipo detrás de todos estos procesos, pues que tiene que estar encima de ello y que normalmente la integración también supone gestión del cambio, es decir, que la gente a la que se lo estás ofreciendo, que esos procesos que estás cambiando, pues tienes que acompañarlos por lo generalmente de formación, como ya venimos hablando desde la semana pasada. Y por hoy poco más.